La Santa Iglesia Católica pasa por una gran crisis debido a numerosas acusaciones de corrupción y falta de piedad religiosa. Ja ja ja. Pero esto no es noticia, ya que el pontificado papal desde hace siglos atrás había mostrado poco interés en la salvación de sus fieles, mandándolos a la chingada, pues preferían apostar por posicionarse en el ámbito político y económico. Pero la situación no estaba para más. Territorios como Inglaterra habían conseguido liberarse en gran medida de la jurisdicción papal. El Imperio Sacro Románico Germánico, mediante los nobles burgueses, criticaban duramente a la Iglesia por las pomposas riquezas y el poder que ejercían en la Europa occidental. Agregado a esto, la venta de indulgencias para la financiación de la Basílica de San Pedro provocó que la situación se saliera de control, llenándose de escándalos y acusándolos de abuso extremo. Pero no es sino que hasta 1517 que un monje de la orden agustina llamado Martín Lutero, que se había leído todas las Sagradas Escrituras y otros autores humanistas, publicó sus 95 tesis, donde explicaba que la salvación es por fe y no por obras. Con este enfrentamiento vino la tan esperada reforma, haciendo que la Iglesia se divida y, en efecto, los estados europeos eligieron tomar un bando, ya sea por parte de los protestantes a favor de la reforma o los fieles comprometidos con el Papa. Aún así, la Iglesia no se hizo esperar en su intento de recuperar su estatus político, social y económico, mas no hacia sus fieles. Ellos que se vayan a la verga. Lanza su contrarreforma en 1545 mediante el Concilio de Trento. Sin embargo, la suerte ya estaba echada, y la división entre ideologías radicales se asentó tan hondo en las personas que entre el mismo protestantismo hubo denominaciones de diferentes estirpes, tanto de los seguidores de Lutero, Calvino, Hus, Wycliffe, entre otros. Pero si el entorno político, social y económico se veía tan inflado, lo hizo más el ingreso del humanismo en Europa. Dejando esa concepción teocrática y poniendo al hombre como el centro de todo, vino a cambiar culturalmente toda Europa con un renacimiento de los clásicos y el nacimiento de las ciencias. Pero ¿qué pasa con la educación? Hasta este momento de grandes cambios, la escuela había sido una institución controlada netamente por la Iglesia, donde los sacerdotes eran los encargados del aprendizaje de los niños, enseñándoles sobre todo sumisión ante las doctrinas católicas, basadas aún en el método escolástico que por toda la Edad Media se había usado. Personajes como Erasmo de Róterdam criticaban duramente a las instituciones educativas y abogaba más por un libre pensar en los niños. Esto sacado de su experiencia, claro. Pero fue el pedagogo Juan Luis Vives quien quiso poner los cimientos sistemáticos que la educación necesitaba, abogando por las lenguas maternas y la inducción experimental. Pero aún así, con esa reputación, no había un sentir en la educación, pues no existía un orden de enseñanza ni un método del cual seguir, una didáctica objetiva que pueda determinar el camino de los niños. Hasta el humanista Montaigne, en su interés de ser merecedor de tan semejante logro, pasó dando cientos de vueltas sin lograr, no obstante, una doctrina sistemática ni un plan escolarizado que se pueda usar, pues su idea pedagógica dominante, según dice, la mayor dificultad y la importancia parece hallarse en ese sector que refiere a la alimentación y a la enseñanza de los niños. ¿Qué más da? Montaigne moriría a sus 59 años en el castillo donde nació, justo en el año donde nacía otro hombre, que sin lugar a dudas cambiaría el devenir de la pedagogía. Bienvenidos sean a Paideia, un canal dedicado a la educación de los hombres sin nombre. Europa, 28 de marzo, año de Nuestro Señor, de 1592, Moravia, Reino de Bohemia. Nace Juan Amos Komensky. La localidad exacta es aún imprecisa, pues se cree que pudo haber nacido en una aldea llamada Komna, de ahí el nombre de Komensky, Komna, que latinizado llega a ser Comenius, y en español, Comenio. Lo que sí se sabe es que creció y vivió su infancia en Uherský Brod. Sus padres, Martín Comenius y Ana Komanska, habían emigrado desde Hungría,
siendo fieros protestantes de la Hermandad de los Moravos, una iglesia preluterana evangélica que se había fundado en 1547 y que seguía las concepciones radicales de Juan Hus, un hombre bohemio que se había enfrentado a la iglesia antes que Lutero, exponiendo a viva voz a sus seguidores las verdades de la iglesia. Sin embargo, no tuvo tanta suerte y finalmente fue quemado en 1415. Comenius pasa su niñez bajo los preceptos de la educación morava, que su padre le instruía, siendo esta de un amor a la naturaleza y hacia su creador. La justicia, el criterio propio y la moral fueron algo que marcó su vida. Sin embargo, no todo sería color de rosa para la vida de este niño que apenas veía con claridad lo que pasaba en su entorno, pues pronto la hermandad morava fue perseguida nuevamente por quienes consideraban al protestantismo como un germen que debía desaparecer, generando persecuciones, revueltas a fin de consagrar a la Iglesia Católica la única religión. Esto trajo consecuencias atroces para el pequeño Comenius, que quedó huérfano a los 12 años. Sus padres habían sido víctimas de la plaga de cólera. También perdió todas sus pertenencias en un gran incendio, y debido a la persecución de su pueblo, no tuvo más que huir con una tía en busca de una vida. Emigró a Prevot, igual dentro de Moravia, donde debido a la pobreza que atravesaba no podía ni estudiar. Cumplidos los 16 años, recién entró a la escuela de la misma Prevot, becado por algunos hermanos moravos que vieron en Comenius aptitudes buenas. Aún así, Comenius era parte de un sistema de enseñanza medieval, no podía hacer más, pues la memorización, los golpes y gritos eran la canción habitual de la escuela y las tareas que no fomentaban la motivación, sino que era un ritual esclavista de repetición tras repetición para moldear la adaptación de los niños a una sociedad miserable y de sumisión extrema. Sí, Comenius no podía ser otra cosa más que una rama flexible ante las imposiciones de su época. Aún así, en ella aprendió latín. Le gustaba leer a poetas como Virgilio, Ovidio y Cicerón, y con la misma atención discernía la Biblia. Leyó la historia de los pueblos y también aprendió lenguas, llegando a formar sus propios manuales de aprendizaje. Todo esto gracias a su propia determinación. Aunque para nada le agradaban los métodos utilizados, ni los tratos que recibía, se dio cuenta que seguir por sí mismo le traería mejores resultados. Por eso, aprendió el latín y las lenguas de manera natural, como un niño aprende a hablar, apoyándose en frases y no en reglas, pues decía que las reglas deben ser redactadas por el aprendiz luego de dominar la lengua. Dejando de lado su temor contra el sistema, empezó a criticarlo todo, pues con dureza y valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores, quienes estaban sorprendidos, porque no estaban acostumbrados a que los alumnos pensaran de manera libre. Claro que sí, criticaba el método memorístico, con el cual los maestros le obligaban a aprender pasajes bíblicos, cánticos religiosos y preguntas de catecismos, relegando a segundo plano la lectura, escritura y el cálculo. Es por su espíritu crítico que el gobernador de Moravia, Carlos Señor de Serotín, le hiciera merecedor de una beca y lo enviara a la Universidad de Herborn. En ella llevó un alto curso en teología, sobresaliendo por su inteligencia. En 1611 es enviado a la Universidad de Heidelberg. Para Comenius fue un agasajo de conocimientos y la formación de su personalidad, ya que en esta conoció los escritos de Plutarco, Quintiliano, Platón, se introdujo en el mundo de las ciencias naturales que giraban alrededor de la teología, las ideas de Copérnico en la astronomía, que demostraba que el Sol, y no la Tierra, era el centro de nuestro sistema planetario, y las comparaba analógicamente con su idea de que el centro del sistema escolar no era el maestro, considerado así hasta entonces, sino el alumno. Con esto queda claro el paidocentrismo. También fue de gran importancia las ideas del filósofo Francis Bacon y el humanista y pedagogo católico Juan Luis Vives. Pero fue el pedagogo alemán Wolfgang Ratke, con su obra Memorial, inventor del término didáctica, que despertó gran interés en Comenius, ya que sus ideas eran similares en el sentido de sistematizar la pedagogía, la universalidad de los conocimientos, la enseñanza de las lenguas y el aprendizaje de las cosas de lo más fácil a lo más complicados. Todo esto encajaba con los ideales de Comenius y las reformas que quería implementar. A su vuelta de la Universidad de Heidelberg, con 22 años de edad y ya en su tierra, entre Prevot y Fulneck, desarrolló su actividad de maestro.
porque decía, nada ayuda tanto al aprendizaje como el compromiso de una cátedra. Fue entonces donde vio sus primeros esfuerzos hacia el cambio que quería lograr, yéndose en contra del imperante sistema educativo, proponiendo nuevas ideas en relación a la forma de enseñanza y que de una vez por todas, según su pensamiento, sea humanista, científica, que atienda a las necesidades de los alumnos y que vela por sus intereses. Esto para que pudieran aprender por gusto, que sientan la alegría de aprender y que estudien, no por obligación, sino por deseo, convencido de que los alumnos tomarían interés por la enseñanza sin necesidad de gritos ni amenazas. Una sonrisa en lugar de una vara, decía. Estando en el poblado de Fulnek, dentro de la misma Moravia, empezó a aplicar su método activo, aprender haciendo, siendo esta aún desconocida. Ilustraba a los alumnos con una sonrisa radiante. Les explicaba primero el contenido para que lo entendieran. Seguidamente, les ayudaba a que crearan sus propios conceptos explicados, para que de esta forma queden en la memoria significativamente, y terminaba haciéndoles practicar mediante cosas prácticas de la vida. Este sistema comeniano se sintetiza en 3 momentos: comprender, retener y practicar. El éxito se hizo notar en todos los poblados de Moravia, que la propia hermandad morava, viendo en Comenius integridad, celo apostólico, cultura universitaria y un afán de investigador científico, que lo ordenó obispo evangélico y director del colegio alemán a la edad de 24 años, siendo para Comenius una gran felicidad, ya que se daba cuenta de la terrible situación por la que pasaba la gente sencilla de su pueblo, maltratada por el trabajo forzado y cruelmente explotada por las altas contribuciones. Escribió el texto Un llamado de los pobres al cielo. Harto de las grandes desproporciones entre el lujo de la nobleza y la miseria del pueblo, decía que el primer deber es comer antes de ser cristiano. Los católicos, sobre todo de la orden de los agustinos y algunos luteranos, reaccionaron a sus críticas y le trataron de ateo y le acusaron de corromper a los niños. Sin embargo, esto no le importó, sino que aprovechó todo su tiempo libre para enseñar a los niños, enseñándoles a aprender jugando con la naturaleza. Fue por este tiempo cuando conoció y se casó con Magdalena Wisowska, que era natural de Fulnek y hermana de un gran amigo suyo. Con ella llegó a tener 2 hijos. Los conflictos entre protestantes y católicos era cada día más intenso hacia 1618. Con la muerte del emperador del Imperio Sacro Romano y del Reino de Bohemia, Matías de Hamburgo, en 1619, y habiendo este dejado el mando a su primo hermano Fernando II, las cosas ya no pintaban bien para los protestantes, pues la paz de Hamburgo, que se había firmado en 1555 entre el rey Fernando V de Alemania y los príncipes luteranos, donde se permitía a los principados elegir si ser católico o protestante, ya no tenía valor, pues este Fernando II, que era un fiel católico, tenía la idea de que él era el elegido para restaurar el catolicismo. De modo que al entrar a poder y notar que no tenía apoyo del reino de Bohemia, dentro de este reino estaba Moravia, mandó a 2 consejeros para preparar su llegada. Sin embargo, los bohemios protestantes no recibieron esto con agrado, tomando a los consejeros y aventándolos por la ventana. Pero tranquilos, no murieron, solo comieron estiércol del piso al caer. Este evento pronto se convirtió en una revuelta, que al final llegó a durar 30 años en la gran guerra de varias potencias europeas, donde algunos buscaban solo el poder territorial y otros, como la Iglesia Católica, el exterminio de los protestantes. Los reinos checos conformados por Bohemia, Lusacia, Silesia y Moravia pusieron todo el esfuerzo para defenderse en contra de Fernando II, consiguiendo incluso coronar a Federico V del Palatinado para no permitir su entrada. Sin embargo, la poca financiación de recursos tanto económicos como humanos no pudo retener la invasión del emperador, quien venció en la batalla de la Montaña Blanca. Con esto se esfuman las aspiraciones de libertad del protestantismo y quedan anexados los territorios checos al imperio alemán. Una vez más, la vida para Comenius se volvió turbia. El inicio de la guerra vino a amenazar todos sus esfuerzos, quitándole todo lo que estaba logrando, pues no podía enseñar con la guerra encima. Los niños iban disminuyendo, la situación era insostenible y para colmo, la peste se llevó la vida de su esposa y sus 2 hijos, quedando desolado. Perdido la batalla de la Montaña Blanca, los evangélicos comenzaron a ser perseguidos. Los invasores localizaron la casa de Comenius y por orden de la Inquisición quemaron sus manuscritos junto con otros escritos protestantes en la plaza de Fulnek, también haciendo públicas las ejecuciones a los principales líderes. Estuvo escondido 7 años en su patria como fugitivo en su propio país, ocultándose en chozas abandonadas, en cuevas e incluso en árboles huecos. Escribió la historia de la contrariedad de la Iglesia checa, para relatar las atrocidades que cometían en su tiempo.
cómo eran quemados los autores con sus libros, la persecución de la hermandad, los asesinatos de los sacerdotes. Tras una década de lucha, la religión católica fue declarada la única confesión legítima en Moravia. A esto le siguió la represión, ordenada por Fernando II, rey de Bohemia, contra los reformados. A comenios y a los miembros de clases altas se les dio la oportunidad de elegir, convertirse al catolicismo o abandonar el país. Puesto que Comenius no estaba dispuesto a claudicar y aunque sufrió dudas en cuanto a su fe y Dios, viendo todos los males del mundo, decidió dejar su nación en una noche fría de invierno, no sin antes tomar un puñado de su tierra para luego cruzar la frontera. Era 1628.